¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple sueño puede cambiar la vida de una persona para siempre? La historia de José, el hijo de Jacob, es uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la Biblia. Es una historia llena de sueños, traiciones, sufrimientos y sobre todo una fe inquebrantable. En este video exploraremos cómo sus sueños no solo predijeron su futuro, sino que también salvaron a toda una nación de la hambruna. Comencemos. En la fértil tierra de Canaán, Jacob, también conocido como Israel, tenía 12 hijos, pero uno de ellos tenía un lugar especial en su corazón. José era el hijo de Jacob y Raquel, la esposa a quien Jacob más amaba. Debido a esto, José recibió un trato preferencial por parte de su padre, lo que no pasó desapercibido por sus hermanos. Génesis 37:3-4 nos dice: «Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían». La envidia y el resentimiento de sus hermanos se agravó cuando José compartió sus sueños con ellos, donde vio a su propia familia inclinándose ante él. Génesis 37:6-11 lo describe: «Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Le respondieron sus hermanos: «¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros?». Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?». Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Esta revelación encendió aún más la ira de sus hermanos. Aprovechando una ocasión en que José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos en el campo, conspiraron para matarlo. Sin embargo, en el último momento, cambiaron de opinión y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Para ocultar su crimen, los hermanos mancharon la túnica de José con sangre de un animal y se la llevaron a Jacob, haciéndole creer que una bestia salvaje había devorado a su amado hijo. El dolor de Jacob fue inmenso. Creyendo que su hijo preferido estaba muerto, Jacob cayó en una profunda tristeza, negándose a ser consolado, y dijo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Génesis 37:35. Mientras tanto, José, arrancado de su hogar, se encontraba solo y esclavo en una tierra extranjera. Lo que parecía ser el fin de sus sueños era, en realidad, el comienzo de un extraordinario viaje de fe y providencia divina que demostraría que, incluso en las circunstancias más desesperadas, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. A pesar de haber sido vendido como esclavo y llevado a Egipto, José encontró gracia ante los ojos de su amo, Potifar, un oficial de Faraón. Potifar vio que el Señor estaba con José y que todo lo que hacía prosperaba en sus manos, por lo que lo nombró mayordomo de su casa, encargándole todas sus posesiones. Bajo la administración de José, la casa de Potifar fue bendecida de manera notable. Sin embargo, la vida de José volvió a complicarse cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Ella intentó seducir a José, pero él se mantuvo firme en su integridad, rehusando traicionar la confianza de su amo y pecar contra Dios. Y José fue encarcelado. Aún en prisión, el favor de Dios continuó con José. Mientras José estaba en prisión, dos de los servidores del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados por ofender a su señor. Ambos tuvieron sueños en la misma noche y estaban angustiados porque no podían interpretarlos. José, al ver su preocupación, se ofreció a interpretar sus sueños, aclarando que las interpretaciones pertenecen a Dios. Génesis 48. Tal como José había dicho, ambas interpretaciones se cumplieron. Sin embargo, el copero olvidó a José. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores que nadie en su corte podía interpretar.
En ese momento, el copero recordó a José y lo mencionó al faraón, quien inmediatamente mandó traer a José de la prisión. Faraón le contó sus sueños. En el primero, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas, y en el segundo, 7 espigas llenas eran consumidas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este. José explicó que ambos sueños eran un anuncio de Dios sobre lo que estaba por venir. Los 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de severa hambruna en toda la tierra de Egipto. Impresionado por la sabiduría de José y reconociendo el Espíritu de Dios en él, Faraón lo nombró gobernador de Egipto, segundo en mando después de él. José tenía 30 años cuando fue puesto en esta posición de poder. Durante los años de abundancia, José recolectó grandes cantidades de grano, almacenándolo en las ciudades. Cuando llegaron los años de hambre, Egipto estaba preparado y se convirtió en el proveedor de alimentos no solo para su gente, sino también para otras naciones que acudían a José en busca de ayuda. Así José, quien había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego injustamente encarcelado, fue elevado a una posición de gran poder y autoridad en Egipto, cumpliendo los sueños que había tenido en su juventud. Durante los años de hambre, el impacto de la escasez de alimentos se extendió más allá de Egipto, afectando también a Canaán, donde residía la familia de José. Jacob, al enterarse de que había grano en Egipto, envió a sus 10 hijos mayores a comprar provisiones, mientras mantenía a Benjamín, el hermano menor de José, en casa por temor a perderlo. Al llegar a Egipto, los hermanos de José fueron llevados ante él para comprar grano, pero no lo reconocieron. José, recordando los sueños de su juventud, trató a sus hermanos con dureza. Les retuvo a Simeón y les exigió que trajeran a Benjamín como prueba de su honestidad. Los hermanos regresaron a Canaán y contaron a Jacob lo sucedido, quien, aunque angustiado, finalmente accedió a enviar a Benjamín cuando el hambre se intensificó. Cuando los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, José los recibió con hospitalidad, pero continuó probando su carácter. Conmovido por el arrepentimiento y el cambio de sus hermanos, José finalmente reveló su identidad en un emotivo encuentro. Él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas». Génesis 45, 5 al 9. Cuando los hermanos regresaron a Canaán y contaron a Jacob la noticia, y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: «José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera». El reencuentro de José con su padre fue profundamente emotivo. José presentó a su familia ante el faraón, y bajo su administración, la familia de Jacob prosperó y se multiplicó en Egipto. Jacob vivió 17 años en Egipto y antes de fallecer, bendijo a sus hijos y a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. En su bendición final, Jacob profetizó el destino de cada una de las tribus de Israel. También pidió ser enterrado en la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán, junto a sus padres Abraham e Isaac. José vivió hasta los 110 años y vio a los hijos de sus hijos. Antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel que llevarían sus huesos de regreso a Canaán cuando Dios los visitara y los condujera a la tierra prometida. José murió y fue embalsamado, siendo colocado en un ataúd en Egipto, esperando el cumplimiento de la promesa divina